Eh, Hoy quiero hablar de de ese control de la actividad de la administración, de los actos de la administración. Control que se deriva de esa posibilidad que existe de someter la administración, la actividad de la administración al principio de legalidad, al principio de legalidad. Mm, Recordemos nosotros, yo pienso que un punto o un momento bien importante es la Revolución Francesa, porque con la Revolución Francesa, pues se invierte de una u otra forma esa estructura del Estado, porque acuérdense ustedes que ese Estado pre-revolución, donde el gobernante, donde el rey, donde el mandatario estaba por encima de la ley. Más aún, él hacía la ley, la aplicaba, resolvía conflictos, hacía de todo. Pero viene la Revolución Francesa y yo lo que percibo es que se invierte esa estructura. ¿Por qué? Porque la ley pasa a estar sobre el gobernante y para lo que nos interesa, sobre la administración. Es decir, que esa actividad de la administración está sometida a la ley. Está sometida a la ley. Y he de entender ley aquí, frente al principio y lo que hablaba el doctor y el profesor, que me pareció tan interesante, que me precedió en el uso de la palabra ley o frente al principio de legalidad. Frente al principio de legalidad, y por eso digo ley en sentido genérico, que incluye que la actividad de la administración tiene que estar sometida o respetar los actos del legislativo a través de los cuales y de un procedimiento especial dicta leyes en sentido formal, pero también a los actos que nosotros conocemos y que el doctor muy bien lo expresó, con aquellos con ese valor constitucional, como regulaciones normativas obligatorias de carácter constitucional. Pero también, y lo curioso es, que esa administración tiene que estar sometida a actos, que su actuación tiene que estar sometida a actos que ella misma expide. Es decir, como un autosometimiento de la administración a sus propios actos. No solamente aquellos actos expedidos por quien es competente para crear leyes o para crear regulaciones normativas con carácter constitucional, con carácter constitucional. Pero en cualquier sentido, la actuación de la administración tiene que estar sometida a ese gran principio de legalidad, que algunos llaman principio de juridicidad, como diría principio de juridicidad. Entonces, cuando esa administración y ese poder público administrativo está sometido al principio de legalidad en sentido genérico, que incluye normas de orden constitucional y de orden legal en sentido formal, y algunas con sentido material, y tiene que respetar y tiene que someterse, existen unos mecanismos a través de los cuales se hace efectivo ese principio de legalidad. Es decir, se garantiza ese principio de legalidad en sentido genérico. Y pienso yo
que esa garantía de ese principio de legalidad en sentido genérico es lo que me lleva a ver cómo funciona el control de legalidad de la actividad de la administración y cómo funciona el control de constitucionalidad de la actividad de la administración. Porque verificándolo es que yo voy y determino cómo se ha garantizado el principio de legalidad en sentido genérico. Quiero seguir aclarando, no legalidad simplemente en ley en sentido formal, sino en sentido genérico. Y entonces, cuando yo analizo esos controles, y por eso denominé la conferencia del control de legalidad al control de constitucionalidad en la actividad de la administración, en los actos de la administración. Es decir, que existe un control de legalidad, en este caso lo voy a tomar con aquellos actos con fuerza de ley, o leyes en sentido formal, o inclusive actos administrativos. Y un control de constitucionalidad en el sentido de la garantía de aquellas regulaciones normativas con fuerza de orden constitucional. Entonces, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de Colombia consagra en el artículo 135 la acción de nulidad por inconstitucionalidad. Y entonces podría decir, oiga, la administración, porque este es un código de procedimiento administrativo y contencioso administrativo que supuestamente va a controlar la actividad de la administración. Y entonces me permite decir que el control de constitucionalidad se va a verificar a través del mecanismo, instrumento, aquí diría medio de control de nulidad por inconstitucionalidad. Y que el control de legalidad en principio se efectuaría a través de unos medios que ese mismo código ha otorgado y que solo me voy a referir a aquellos en vía jurisdiccional, y no en vía administrativa, sino en medios que ese mismo código ha otorgado y que se encuentran previstos en aquellas normas que regulan las acciones o recursos contenciosos de legalidad, de estricta legalidad o mixtos. ¿Por qué? Porque es que el control de legalidad no solamente va por lo previsto en el artículo 137, que es la acción o medio de control de simple nulidad, sino a través de la nulidad y restablecimiento del derecho, sino también a la acción electoral o recurso contencioso electoral, inclusive a las acciones de controversias contractuales, porque a través de ellas se puede ejercitar control de legalidad. Claro, alguien me podría decir, claro, en la acción de grupo también podría ser, porque se puede pedir la nulidad de actos administrativos, y ahí se está ejercitando control de legalidad, inclusive a través de la acción de tutela, me podría decir. Sí, eso puede ser cierto. Pero lo que me voy a concentrar es a mirar ese control de constitucionalidad y ese control de legalidad a través de estos mecanismos que he nombrado y que prevé la ley 1437, prevé la ley 1437 de 2011, o sea, el Código de lo Contencioso Administrativo. ¿Para qué? Para verificar cómo es ese control, si efectivamente se ejercita a través de esos medios y cuáles son los actos de la administración que se controlan a través de uno y otros mecanismos. Entonces, miren, si uno verifica el artículo 135
de la ley 1437 de 2011 dice que la nulidad por inconstitucionalidad procede contra decretos de carácter general dictados por el gobierno nacional cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional en los términos de los artículos 237 y 241 de la Constitución. Y algo muy importante, llega y dice, por infracción directa de la Constitución. Por infracción directa a la Constitución. Esta acción es una acción ciudadana. Yo diría una acción política en estricto sentido, porque el mismo artículo 135 dice que solamente la pueden instaurar quienes tengan el carácter de ciudadanos. Y los ciudadanos, por regla, ejercen ese control frente al respeto de la Constitución. Bien importante decir que hay unos actos que dicta el Ejecutivo, pero que el control no va al contencioso administrativo. Que el control no va al contencioso, sino que el control va a la Corte Constitucional en los términos del artículo 241. Y son aquellos actos con fuerza de ley. Con fuerza de ley. ¿Se acuerdan los decretos legislativos? ¿Se acuerdan los decretos especiales? Y ahorita los decretos legislativos, más aún con esto que nos está asistiendo de la pandemia, donde el presidente ha hecho uso de esas competencias que tiene para dictar esos decretos con fuerza de ley. Esos van al control de la Corte Constitucional. Pero tienen fuerza material, es decir, por su contenido. Si uno mira, entonces el 135 dice, oiga, unos decretos de carácter general, que sean violatorios directos de la Constitución. Si uno mira el artículo 137 de ese CEPACA, llega y dice que toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante que se declare la nulidad de actos administrativos de carácter general. Y aquí es donde puede haber la confusión. ¿Por qué? Porque si uno mira la instrumentalidad, de los actos que expide el Ejecutivo, una de ellas es el decreto. Una de ellas es el decreto. Y de entre esos decretos que puede dictar el Ejecutivo están decretos o actos de carácter general. Pero ahí dice el 137 que por tener la naturaleza de actos administrativos, entonces serán susceptibles de nulidad por ilegalidad. No será nulidad por inconstitucionalidad. Y eso podría permitir preguntarnos, y entonces ellos solamente pueden vulnerar la ley, no vulneran la Constitución. Solamente esos decretos a que hace referencia el artículo 135 son esos decretos que dicta el Ejecutivo. Solamente ellos son los que pueden vulnerar la Constitución. Pero además ambos actos tienen el carácter de general. Ambos son generales. Los decretos del 135 y los y los actos administrativos generales del 137 que pueden ser decretos. Entonces, aquí hay que identificar cuáles decretos corresponden al control de constitucionalidad, a esa nulidad por inconstitucionalidad y por tal control de constitucionalidad a que hace referencia el 135 y cuáles
Actos administrativos de carácter general son los que van y se controlan por el 137 y también verificar si eso solo se controlan de ilegalidad en sentido formal o también de inconstitucionalidad. Y eso mismo pasaría con un medio de control como la nulidad y restablecimiento del derecho o como una electoral o unas controversias contractuales cuando se demande un acto administrativo de carácter contractual. Entonces, dice el 135, nulidad por inconstitucionalidad. Aquellos decretos generales dictados por el Ejecutivo, que no solamente incluye el presidente, porque ahí en el inciso segundo pueden ser otras autoridades, que violen directamente la Constitución. Dentro de esa, digamos, estructura tradicional que el Seniana o Demer podríamos decir, oiga, la Constitución está en la cúspide, arriba. Después, la ley y después el acto administrativo. Obviamente, en el ámbito de las leyes y en el ámbito de los actos administrativos pueden haber actos o leyes de alguna prevalencia frente a otras leyes o frente a otros actos administrativos. Por eso yo no soy muy partidario de hablar de jerarquías normativas. A mí a veces me parece mejor, yo creo que es mejor hablar de prevalencias normativas. ¿Por qué? Porque hay veces que hay normas que son de igual jerarquía, ejemplo, actos administrativos, pero hay actos administrativos que prevalecen sobre otros. Lo mismo, y de acuerdo a los criterios de interpretación de la ley, hay regulaciones normativas con carácter de ley que pueden ser de la misma jerarquía normativa, pero prevalentes una frente a la otra. Pero si uno mira el 135 llega y dice decretos que violen directamente la Constitución, decretos generales. O sea que entre ese decreto y la Constitución no hay una ley en sentido formal. No hay ley, ni siquiera en sentido material, no hay. Sino que tiene que ser que esos decretos sean desarrollo directo de la Constitución. Porque para que la violen de manera directa, pues tienen que ser desarrollo directo de la Constitución. Pero además tienen que ser distintos a esos decretos leyes o decretos extraordinarios o decretos legislativos con fuerza de ley que dicta el Ejecutivo. Entonces, cuando se va a hacer el control de constitucionalidad de estos actos, estos decretos generales, lo que se hace es compararlo. ¿Compararlo con quién? Directamente con la Constitución. Y para que se pueda comparar directamente con la Constitución, entonces tiene que ser que el Ejecutivo desarrolle directamente la Constitución, porque acordémonos que la Constitución por regla se desarrolla a través de ley. Entonces, ¿cuáles serán los decretos generales susceptibles de ese control de constitucionalidad? Pues no son otros que los denominados reglamentos autónomos. Porque los reglamentos autónomos son aquellos desarrollos directos de la Constitución por el Ejecutivo. No estoy de acuerdo, leía en estos días que los decretos reglamentarios. No, porque el decreto reglamentario es en estricto sentido un acto administrativo, sí, es un acto administrativo que desarrolla una ley, pero no es el desarrollo directo de la Constitución. El desarrollo directo de la Constitución
lo hace los reglamentos autónomos. Eso por un lado. Hay varios eventos en que la Constitución se desarrolla directamente por esos reglamentos autónomos que están previstos en el artículo 189, por ejemplo, la Dirección de las Relaciones Internacionales, la Dirección de la Fuerza Pública, la Dirección de las Operaciones de Guerra. También es posible la distribución de negocios entre los ministerios y departamentos administrativos, la creación, supresión y función de círculos notariales, entre otros. Ahí el presidente de la República está dictando reglamentos autónomos y su control sería a través de la nulidad por inconstitucionalidad. En cambio, la nulidad por ilegalidad en esos actos generales del artículo 137 son aquellos en los cuales se ejercita en estricto sentido función administrativa. Función administrativa. Y si se ejercita función administrativa, significa que esos actos son desarrollo de la ley. Y cuando se va a verificar su control de legalidad, entonces en principio se comparan directamente con la ley. Para mirar lo que decía el doctor ahorita en la conferencia anterior, ¿cómo violaron esa ley? Si una violación directa de la ley o una violación indirecta de la ley, por aplicación indebida en la violación directa, aplicación indebida, interpretación errónea o falta de aplicación de una norma jurídica. Y eso constituye un error de derecho. Pero entonces uno se preguntaría, ¿y ellos no violan la Constitución? ¿No pueden violar la Constitución? Pues claro que sí, pueden violar la Constitución, pero esa comparación que se hace frente a la Constitución es una comparación indirecta frente a la Constitución, porque primero se va y se mira cómo está el acto frente a la ley y después cómo está frente a la Constitución. Y por eso la nulidad frente a ellos sería una nulidad por ilegalidad. Por ilegalidad. Porque si la comparación fuese directa frente a la Constitución, entonces no sería nulidad por ilegalidad, sino nulidad por inconstitucionalidad. Y tendría que ser que el acto fuere desarrollo directo de la Constitución. Pero eso no es así. Los actos que se controlan por el artículo 137. Ejemplo, si la alcaldesa de Bogotá coloca el pico y placa, es un acto, lo hace a través de un decreto X, es un acto general. Y ese acto general, muy seguramente, y eso es así, el desarrollo de una ley. Y claro, será el desarrollo de manera indirecta de la Constitución. Y entonces, voy a decir, ese acto se torna contrario a regulaciones normativas de carácter legal y también indirectamente de carácter constitucional. Yo lo demando de nulidad por ilegalidad, pero también hago una argumentación frente a la violación de las normas constitucionales. Y así pasaría cuando inclusive yo demando actos particulares por nulidad y restablecimiento, por electoral, y por controversias contractuales, porque, por ejemplo, si yo demando un acto de retiro de una persona, entonces muy posiblemente, y esa persona es de carrera administrativa, muy posiblemente yo la voy a comparar ese acto con la ley 909 y después con la Constitución, por ejemplo, los principios que decía el doctor, el principio de igualdad, el derecho al trabajo y otros también, o valores consagrados en la Constitución. Yo lo que quiero decir, y para finalizar, porque no me quiero pasar de los 25 minutos que ya estoy llegando, que la actividad de la administración se puede controlar a través de un control de constitucionalidad, pero también a través de un control de legalidad. Se me olvidaba decir, ¿qué naturaleza jurídica le tendríamos que dar a los reglamentos autónomos? Pues yo creo, y eso tiene que ser así, tiene una naturaleza idéntica a la ley, desde el punto de vista material y no desde el punto de vista formal. Entonces,